Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos desde el interior. Hoy teníamos como invitado a Miguel García. Desgraciadamente hay un problema de internet en la zona donde él vive, en la zona de Neuquén. Y bueno, vamos a tratar de hacer el programa charlando un poquito, comentando todo lo que está pasando, hablando de algunos conceptos, quizás no sea el programa de una hora, pero vamos a intentar de hacer lo mejor posible. Cuando hablamos muchas veces de cosas, nos olvidamos de, quizás por la dinámica diaria que nos va llevando todo lo que es el trajinar que tiene este país, la realidad de este país, de nuestro querido país, de nuestra querida República Argentina. Nos olvidamos un poquito de empezar a separar qué es una cosa y qué es la otra. A mí me gustaría, ya que se ha dado este programa improvisado, de hablar un poquito del nacionalismo. Cuando hablamos de nacionalismo, hablamos de una doctrina que hace una cuestión política, y no solo también política, sino también es una cuestión de vida, porque cuando hablamos de nacionalismo nos referimos a nación, nos referimos a un pueblo organizado en un determinado territorio. Eso sería una nación y de ahí que nosotros somos nacionalistas. Bien, cuando hablamos de nación, hablamos de patria. Ahora, ¿qué significa la patria? ¿Qué es la patria? La patria es todo nuestro territorio, ¿no es cierto? Lo vamos a dividir en tres aspectos el concepto patrio. Vamos a definir todo nuestro territorio, que es el que nosotros consideramos propio. Vamos a hablar en cuanto al tema de que es lo que se nos reconoce como territorio argentino en el mundo y lo que reclamamos, lo que nos han usurpado, como por ejemplo las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur. Es un territorio nuestro, es usurpado, pero es nuestro, lo consideramos nuestro y está en litigio. Y también en la cuestión del sector antártico, eso también nos pertenece porque Argentina fue el primer país que puso una base en la Antártida. O sea, hay derechos que hacen de que eso sea nuestro, ¿cierto? A pesar de que después se las ingeniaron como para hacer algo a través de lo cual no se puede pedir soberanía y todo eso, pero digamos que nuestros derechos están y hay bases históricas sobre el tema. Bueno, tenemos el componente del territorio. Otro de los componentes es el cultural. O sea, nosotros tenemos una cultura los argentinos, cada país la tiene. Y cuando hablamos de nuestra cultura, podemos hablar de nuestras artes, podemos hablar del cine, podemos hablar de, ¿por qué no?, de la cuestión culinaria, de nuestras comidas, de nuestras letras, o el cine, como ya dije anteriormente, el teatro, el circo criollo, que es el que le da el origen al cine y al teatro moderno en la Argentina, a fines del siglo XIX, a principios del XX. Entonces, eso es el aspecto cultural. Y después viene el aspecto social. El aspecto social en el cual cada uno de nosotros, como unidad indivisible, junto a otra unidad indivisible, formamos un grupo, formamos una familia, un grupo, un gremio, un conjunto de personas. Pero hablemos de la familia. Dos personas de distintos sexos. Recordemos que hay dos sexos nomás, ¿eh? O sea, mujer y hombre, hombre o mujer. O sea, el que quiere inventar otra cosa, para el nacionalismo no va, porque adherimos al orden natural. Pero vamos a hablar de lo normal, dos personas,
dos personas de distintos sexos, forman una familia y comienza esto ya a tomar forma. Y entonces, cuando nosotros hablamos de quienes estamos hoy en el mundo, digamos, tenemos también que hablar de quienes estuvieron, de nuestros ancestros, que nos legaron el hecho de ser argentinos. Y tenemos que hablar también de nuestra posteridad. Cuando hablamos de nuestra posteridad, de los que están por venir, no solo los que ya están, pero sí de los que están por venir. Entonces ahí es cuando nosotros defendemos la patria diciendo no al aborto, a esta demencia que pretenden algunos grupos internacionales para con otras razas, no para con las de ellos. Y entonces, acá es donde nosotros comenzamos a la defensa de nuestra patria, porque vamos a defender el territorio, vamos a defender nuestras artes, nuestra cultura, y nos vamos a defender a nosotros mismos, a nuestra posteridad. Vamos a defender a nuestros ancestros, porque ellos también fueron argentinos y nuestra posteridad también tiene que ser argentina, y no podemos permitir que alguien se la cambie. Bien, eso sería, a mi humilde forma de entender, sería la patria. Entonces, somos nacionalistas patriotas. ¿Y qué es lo que hace el nacionalismo? Bueno, el nacionalismo, como les dije antes, es una doctrina que siempre va a estar pensando en el bienestar del pueblo. Somos muy distintos a otras filosofías. Ya voy a explicar la diferencia entre uno y otro. Nuestra doctrina es muy diferente a otras filosofías de izquierda o de derecha, en las que solo sirve, solo vale el interés individual. ¿Por qué decimos esto? Porque siendo nacionalistas, el bienestar de nuestro pueblo no puede ser completo si hay gente que pase hambre. Eso no significa dar dádivas, pero sí dar desde el Estado la posibilidad de que haya una economía que pueda servirnos a todos. O si tenemos que someternos a un recorte, someternos a un ajuste, lo hagamos entre todos y no que haya privilegios especiales. Por eso acá ya quiero marcar, sin hablar mal de nadie, vamos a decir la verdad. Acá ya tenemos que entrar a decir cuáles son las diferencias con otras tendencias. A ver, los liberales. Por ejemplo, en la cuestión de los liberales, no sé si sienten la patria como la sentimos nosotros. No podría decirlos. De lo de izquierda sí sé que no la sienten, que lo de ellos es otra cosa. Pero si vamos a hablar de los liberales, que en estos momentos se quieren transformar, quieren cambiar, quieren ser distintos a lo que ya fueron. Se olvidaron de que hubo un Alzogaray, se olvidaron de que hubo un Krieger Bacena como ministro de Economía de Onganía, que fue gracias a sus medidas de ajuste extremo el que provocó el Cordobazo y el Rosariazo. O sea, fue el generador de comunismo que después dejó un germen, dejó una bacteria, dejó un virus para que se iniciara posteriormente todo lo que fue la guerrilla subversiva en la Argentina. Fíjense en las cosas. O sea, ellos generan condiciones que aprovechan los contrarios y así seguimos dando vuelta. Así es como hemos venido dando vuelta del 83 a la fecha, porque gracias a un Alfonsín vino un Menem. Gracias a las políticas que trajo Menem, de estricto alineamiento con Estados Unidos, las relaciones carnales que ellos decían, y que realmente es deshonroso el título. Vino después, bueno, de la Rúa era de la misma línea, pero le explotó la bomba, y a partir de ahí ya podemos ver que vino
bueno, un Dualde que hizo un gobierno de transición, pero después vino el matrimonio diabólico. Ya saben a quién me refiero, ¿no? Y hoy la padecemos a ella. Ella supuestamente dice que se murió, pero bueno, no sé. Hay tantas cosas que uno a lo mejor le gustaría saber y no las sabe, pero bueno, supongamos que todo sea así. No me voy a explayar en eso porque no tengo ningún tipo de prueba, pero la prueba sí o sí que tengo, que vivo día a día, como la vive cada uno de ustedes, es esta bipolaridad que nos han llevado, donde han destruido el país, donde en 40 años nos han dejado en la situación en la que estamos y que hoy nos encontramos más empobrecidos que antes, sometidos con libertades individuales y colectivas coartadas. ¿A dónde vamos a ir posteriormente? Porque si acá no hay un espíritu nacionalista en el próximo presidente, ¿a dónde vamos a ir? ¿A la derecha? ¿Volver a estos muchachos libertarios que se olvidaron de todo lo que hicieron? ¿Se olvidaron de lo que hizo Cavallo? ¿Se olvidaron de que pasó un Macri por la presidencia? Entonces, ahora quieren mostrarse estos muchachos de una forma distinta, quieren mostrarse con una bandera amarilla, con una víbora, un símbolo surgido en los claustros más oscuros de la masonería norteamericana, universitaria de Estados Unidos. Ese es el símbolo que tienen ellos. La izquierda, ¿para qué la vamos a nombrar? Si siempre es la misma, son los mismos idiotas. Yo diría, si me permiten utilizar una definición, que la derecha sería la filosofía de los mercados, el credo, el rey Midas, la eterna, esa eterna e inútil, porque nunca llega a darse, teoría del derrame, que supuestamente el más rico iba a empezar a derramar como en una pirámide de copas, cuando empiezan a servir desde la primera. De la misma forma, ellos pensaban que esa riqueza iba a derramar para el pueblo, y no es así. Nunca se dio. Sin la regulación de un Estado nunca se dio. Y después está la izquierda que es la filosofía del odio, el credo de la miseria, la cultura del mito, porque ellos siempre tienen un mito. Néstor, el Che Guevara, Fidel Castro, siempre el mito. Y esa otra eterna ilusión que tienen de la revolución, que la revolución va a cambiar todo. Y la revolución jamás se dio tampoco. Pero eso sí, dejó millones de muertos, ¿eh? Incluso acá en la Argentina, dejó muchos muertos. A lo largo de todo el mundo dejó millones de muertos. Entonces, cuando uno revisa la historia y comienza a desmenuzar la realidad argentina, se encuentra con gente que ha hecho mucho daño en el país, tanto de derecha como de izquierda. Pero eso sí, a los nacionalistas nos tildan de nazis, de xenófobos, nos tildan de todo lo que a ellos se les ocurre de decir. Y bueno, nosotros nos encontramos en una situación en la que queremos participar en las elecciones, queremos llegar adelante, llevar adelante todo un proyecto que es el del nacionalismo argentino, el que está encarnando y liderando Alejandro Biondini con el Frente Patriota. Y hoy por hoy, nosotros vamos a dar pelea a toda esta gente. Queremos sacar al país de esa bipolaridad, ese péndulo que llevó a la destrucción nacional. Y es bueno decir, lo vamos a hacer con propuestas, con muchas propuestas
de base, propuestas realmente muy interesantes que nos van a dar la posibilidad de hacer un cambio muy distinto. Tenemos que cambiar muchas cosas, entre ellas nuestra forma de encarar la justicia. Se tiene que terminar de una vez por todas esta dictadura marxista progresista, que no permite que alguien salga de la línea porque cae mal, porque la persona que lo hace es tildada de todo tipo de epítetos que no corresponden. Que la libertad, o sea, donde la libertad de expresión está sujeta a lo políticamente correcto. Acá en Córdoba, la semana pasada se dio el caso de una legisladora provincial que habló de los Falcon Verdes. Cada uno puede tener su concepto con respecto al tema, a la época, yo no me voy a meter en eso. Pero saltaron todos estos organismos de derechos humanos que nadie sabe quiénes son. Acá en la Argentina sabemos quiénes son algunos, ¿no? Y qué pedigree tienen, historial traen por detrás. Pero a nivel mundial, hay todos estos organismos de derechos humanos, no sabemos quiénes son. Incluso son personas que nadie elige y que están escondidas atrás de una fachada, a los cuales hay que respetarlos como si fueran deidades. Y no es así, no es así. Pero saltaron todos los legisladores, por ejemplo, del gobierno de la provincia de Córdoba, todos los legisladores de Juan Schiaretti, y bueno, la suspendieron por 6 meses, aduciendo el respeto a los derechos humanos y todo ese tipo de cosas. Ahora, yo pregunto una cosa. Con todo lo que nosotros estamos viviendo, ¿qué pasó con estos legisladores que nunca abrieron la boca para decir se están coartando las libertades individuales cuando un argentino, o un cordobés en este caso, no puede ir de la ciudad de Córdoba a Villa Allende, o no puede cruzar a Carlos Paz, o no puede ir a otro lugar de la provincia? Cuando la Constitución dice que todos podemos transitar por cualquier lugar del país. Ninguno dijo de estos legisladores que el DNU no debería haberse respetado, el DNU de Fernández, por el tema de la pandemia, porque no está contemplado en la Constitución Nacional que un DNU tenga que reemplazar a la Constitución. De última, lo único que hay es un párrafo con respecto al tema del estado de sitio, donde no se invocó el estado de sitio. O sea, se hizo cualquier cosa, se violó la Constitución Nacional, pero ninguno dijo nada. Hubo otros hechos acá donde hubo problemas entre la policía y algunos menores, que hubo muertes. Acá al señor Muse, que si recuerdan ustedes, es un hombre que vivía en Neuquén, que intentó llegar hasta Altagracia, que estaba internada su hija, y no se lo dejó pasar por un capricho de este grupo que se adjudicó la custodia de la salud en la Argentina, en Córdoba precisamente, que se llama COE, y que no lo hizo bien, porque cada día hay más muertes. O sea, no han hecho bien las cosas, pero hay que ser correctamente político. Bueno, todo este tipo de cosas son las que empiezan a notarse en una Argentina que ya está agrietada, que evidentemente vivimos con una grieta que nos hace reflexionar. Y ahí es donde viene el nacionalismo, a traer cordura. El nacionalismo no es que viene a traer la felicidad, la paz total, porque en sí nuestro espíritu es el de traer la felicidad y la paz total. Pero vamos a ser sinceros en algo. Acá, el próximo gobierno que encare la conducción de la nación se va a topar con muchísimas cuestiones
Si quiere cambiar las cosas, si quiere seguir igual, bueno. Pero supongamos que sea el nacionalismo. A ver, supongamos que Biondini, nuestro líder, llega a ser presidente de la nación. Bueno, entonces va a tener muchísimos conflictos. Los va a tener por el hecho de que va a haber gente que va a querer seguir, porque estaba muy cómoda en este momento con todo esto que estamos viviendo. Gente que está muy cómoda, que gana mucho dinero a costilla de los demás. Entonces, cuando tenemos este tipo de problemas, se va a incrementar porque van a querer hacer lo que hacían, que van a querer tomar. Y ahí es donde nosotros, los nacionalistas, vamos a poner justicia. Vamos a hacer valer la justicia. Ahí es donde va a tener que la policía actuar en beneficio del bien general y no de resguardar a un grupo de usurpadores, como hemos visto ahora. Ahí los jueces van a tener que moverse, porque de la corporación judicial también es otro de los temas a tratar. Hay gente que se ha estado muy cómoda, ganando mucho dinero, incluso hacen un lobby de poder que, bueno, aparte son eternos. Un juez, a mi forma de ver, mi humilde forma de ver, como siempre digo, un juez no puede durar más de 10 años. Acá lo tenemos los jueces que son deidades y si quieren se retiran y si no, hasta el último día de su vida. Acá hubo un ministro de la Corte Suprema de Justicia que se murió a los 97 años y quería seguir siendo, no digo que hizo las cosas mal, pero acá hubo un tipo en la justicia, en la Corte Suprema de Justicia, que dio un fallo que porque estaba apagada la luz no era violación. Este tipo de cosas son las que tenemos que terminar todos los argentinos. Yo hoy con mi prédica simplemente quiero hacer llegar a la gente la posibilidad de pensar. Yo no quiero hacer partidismo, pero sí quiero hacerlo pensar. ¿Cuál es nuestro bien común? ¿Cuál es nuestro objetivo como país? ¿Cuál es el objetivo de cada uno de ustedes como personas? El objetivo de familia, el objetivo de proyectos que tiene. Y que realmente nos digan si vale la pena seguir como seguimos. Si vale la pena ser políticamente correcto. No, a mi forma de ver, no. Calculo que muchos de ustedes están pensando que no tampoco. Y entonces ahí es donde tenemos que decidirnos a hacer algo distinto. Y cuando digo algo distinto, no significa traer filosofías extrañas. Significa, por lo menos, volver para atrás. Volver al 9 de diciembre de 1983, no le estoy hablando de mucho, donde había un respeto en la sociedad, donde uno mandaba al colegio de los hijos y sabía que volvían, que estudiaban, que cuando había un acto patrio se reivindicaba la patria, un 25 de mayo, un 9 de julio, que se reivindicaban nuestros próceres, porque en la escuela te enseñaban a hacerlo. Te enseñaban quién es San Martín, te enseñaban quién era Belgrano. Hoy, desgraciadamente, no solo que este año no hubo clase, las clases fueron para los privilegiados que tienen buen internet en el lugar de residencia, o que tienen una computadora, o que tienen, bueno, un celular, pero más que todo el que tiene buen internet. Y la gente, hay lugares en el interior, donde, incluso en la ciudad, donde el internet no llega bien. Entonces, las personas que viven en esos lugares no tuvieron la posibilidad de que sus hijos estudien. Bueno, nosotros queremos la posibilidad de que eso suceda. Cuando salíamos a la calle, antes, sabíamos que volvíamos.
No hablo de la época de la guerrilla, hablo anterior y posterior a la época de la guerrilla. La guerrilla subversiva, asesina, que según los que manejan ahora la cosa eran jóvenes idealistas, que lo único que hacían esos jóvenes idealistas supuestamente, o para ellos, en el concepto de ellos, en el triste imaginario de todos ellos, era escuchar sui generis y pedir por un boleto educativo, y bueno, esa fue la historia de la noche de los lápices, pero hacían otras cositas también, salían y hacían otras. Entonces, cuando encontramos todo este tipo de cosas, todo este tipo de falsedades en la realidad diaria de cada argentino, llegamos a la conclusión de que nos han cambiado todo y el nacionalismo tiene que volver a restaurarlo. Entonces, queremos vivir en paz, queremos vivir tranquilo, queremos reivindicar la patria, queremos conservar nuestro territorio, queremos una familia fuerte, unida, con ideales, con fe en el futuro. ¿Por qué no? Fe en Dios. ¿Por qué no? Queremos seguir adelante con nuestra cultura, con todo lo que hizo grande a la Argentina. Esa es la postura del nacionalismo. Y esa postura es la que nosotros queremos llevar adelante. Después habrá, eso digamos de forma estructural, después habrá detalles coyunturales a los que tendremos que atender. ¿Qué significa esto? Bueno, comenzar a hacer una purga en la justicia. Comenzar en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Seguridad, comenzar a hacer todo de nuevo. Por lo menos las Fuerzas Armadas. Olvidarse, en cuanto al tema de relaciones exteriores, de países que siempre nos trajeron problemas, que siempre pretendieron el dominio, y comenzar a ver otras opciones. Ojo, no estoy hablando de China, no quiero hablar de nadie en especial, pero evidentemente ser amigo de los ingleses no sirvió, ni nos va a servir. Estados Unidos hoy está en una situación muy diferente a la que estaba en otras décadas. Hoy Estados Unidos está moviéndose de una forma muy distinta, pero aún así hay gente en el llamado Deep State norteamericano, los que manejan los resortes del poder, que quieren volver a esa época de gloria, evidentemente, y donde ya tienen un contrincante mucho más peligroso de lo que era en su momento la Unión Soviética o posteriormente Rusia. Entonces, para Estados Unidos las condiciones han cambiado, pero nosotros los argentinos, no podemos seguir pretendiendo de que Inglaterra sea un buen amigo, porque no lo es, porque siempre vamos a terminar mal, siempre nos van a estar perjudicando. Con razón, con cuestiones de en la región, bueno, hoy por hoy el tema es que la política exterior se hace sobre el momento y siempre hay que tener en cuenta que hay países amigos. Es muy raro decir en política exterior que hay un país hermano. Nosotros podemos decirlo porque Perú y Venezuela fueron realmente hermanos, nos prestaron toda la ayuda posible en la guerra de las Malvinas, y con lo cual yo personalmente pienso que habría que tener alguna diferencia con ellos. En el caso de Paraguay, bueno, por esa nefasta triple alianza que organizó Inglaterra, ¿no? Para destruir Paraguay. De hecho, el general Perón cuando fue allá le llevó banderas capturadas acá como trofeos de guerra, se las entregó al general Stroessner.
bueno, tratando de zanjar un poco digamos, de sanear esa falta que tuvo la Argentina. O sea, hay otros países que, bueno, son amigos, son circunstanciales, pueden ser circunstanciales aliados, pero hay que revisar mucho la cuestión de las relaciones exteriores también. Hay que tener en cuenta muchas cosas con respecto a eso. Otra de las cuestiones que tenemos que ver los argentinos para cambiar la historia en el país son las cuentas, no solo públicas, la economía en sí, y las cuentas públicas. Acá hay que empezar a ver quién es el que está recibiendo aportes del Estado sin ofrecer nada a cambio. Ojo, no estoy diciendo de quitar subsidio a gente que no tiene cómo conseguir el medio, porque eso trae otro problema posterior. Pero sí hay posibilidades de que si el Estado le da una ayuda, esa ayuda se vea posteriormente gratificada a través del trabajo o alguna cuestión extra. No hablo tampoco de quitarle a quienes no tienen los medios físicos para conseguir el sustento. No estoy hablando de eso, estoy hablando de otra gente que pretende más privilegio de los que debería tener, o por lo menos lo que la Constitución Nacional dice. Creo que son muchas las cosas que tenemos que cambiar, muchísimas, realmente muchas. Y el nacionalismo es el único que lo puede hacer, porque si lo hace, lo está haciendo en beneficio del pueblo. Los otros no lo van a hacer. Al contrario, van a ajustar más con sus filosofías. ¿Por qué hablo de doctrina nacionalista y filosofías de izquierda y de derecha? Porque el nacionalismo es una doctrina que sería un conjunto de conceptos que uno los puede tomar o no, pero que son intocables. La religión, por ejemplo, es una cuestión doctrinaria. Uno la puede tomar o no, pero no se discute, porque es así. El nacionalismo también. A la patria no se le discute, porque es así. No se le puede discutir. En cambio, las filosofías, como la del liberalismo, como la de la izquierda, son conjuntos de conceptos a los cuales todos le pueden agregar algo, porque creen que es perfectible, y cada uno que agrega algo, lo hace en consecuencia de su cultura, de sus ambiciones, de sus necesidades, de sus miedos incluso. Y así es como se va formando una filosofía, muy distinto a la doctrina. Y de ahí es que hayamos visto que en el caso de los liberales hayan utilizado una filosofía ahora, hayan puesto de separarse totalmente de lo que fueron los liberales de otras épocas. Ahora ellos creen que son un concepto superior de libertad, de respeto a la propiedad privada, y siguen siendo lo mismo. Nos van a fundir, igual que nos fundieron antes, porque si tienen algo los liberales, es que siempre quieren apropiarse de la renta del Estado, quieren hacer maravillas y no las hacen maravillas con su bolsillo, pero no con los servicios públicos, por ejemplo. Nunca demostraron que los servicios públicos en manos del liberalismo hayan sido, o de un privado, hayan sido mejores de los que prestaba en su momento el Estado. Jamás lo pudieron demostrar, al contrario, pero siempre están atrasadas las tarifas. Ellos las elevaron, nunca invirtieron una moneda y así es como tenemos problemas en todo sentido. Y la izquierda cambió sus filosofías
cuando cayó la Unión Soviética, en el 90 se juntaron en San Pablo, ese famoso foro de San Pablo, y ahí es donde cambiaron todo, cambiaron la filosofía, vieron que no había que cerrar, no había que cerrar los países, había que trabajar de una forma distinta, cambiar, digamos, la palabra incluso socialismo perdón, comunismo por socialismo, para que la gente entrase de otra forma. Y bueno, después vino este Tratado de Puebla, que ya es más lapidario, ya es más, ajusta más con respecto a todo lo que había abierto el Foro de San Pablo. Pero sigue siendo comunismo, sigue siendo socialismo. Siguen siendo las mismas personas que van trasladando su filosofía a los que vienen, su destrucción, su muerte, todo lo que traen atrás aparejado. Entonces, seguimos en la misma, tanto con la derecha como con la izquierda. El nacionalismo viene para otra cosa, viene a cambiar muchas cosas para bien de los argentinos, para el bien común de los argentinos. Por eso digo yo que cuando el nacionalismo llegue al poder, va a gobernar en una mano con la Constitución y en la otra con la decisión y el bien común del pueblo. Creo que es la mejor forma, no va a ser fácil tampoco, pero sí es bueno de que empecemos a pensar de que hay que empezar a trabajarlo de esa forma. Esas son las diferencias entre el nacionalismo, el liberalismo, neoliberalismo, liberalismo, liberalismo, estos nuevos liberales que han surgido. Y por el otro lado, la cuestión de la izquierda esta que ya de los conceptos de Marx y Goebbels comenzaron a evolucionar para traer siempre lo mismo, ¿no? Evolucionaron para insertarse dentro de la sociedad, de los países, prometiendo un mundo mejor. Y acá es donde hay otra cosa que debemos trabajar los nacionalistas. Hoy por hoy estamos viendo que hay muchos problemas en la cuestión económica, que la coparticipación no vuelve a las provincias, se queda en el camino. En algunos casos llega por demás, en otros no llega. O sea, es la billetera que adoctrina a los gobernadores y muchos que por conveniencia lo hacen. Pero las provincias no tienen autonomía y acá es un gran problema. En la Argentina de hoy, que las provincias sigan manejándose de esa forma, donde hay un estado macroencefálico, donde tenemos una provincia de Buenos Aires que es prácticamente medio país, que a mi forma de ver, no quiero entrar en discusiones con esto, pero a mi forma de ver tendría que estar dividida por lo menos en tres, porque gravita en todos los problemas de elecciones en las provincias, gravita en muchas cosas. Hemos visto los otros días, sin ir más lejos, que le han sacado a AMBA, a Capital Federal, perdón, le sacaron coparticipación para que el señor Kicillof pueda seguir haciendo lo que está haciendo y ahora va a dilapidar ese dinero pagándole a los usurpadores, dándole un beneficio a los usurpadores. Y no es solo plata de la ciudad de Buenos Aires, porque también aporta la nación. Y cuando aporta la nación, está aportando con sus impuestos un jujeño, un fueguino, un neuquino, un tucumano. ¿Y por qué hay que pagarle para colmo a gente que está en el delito? No, eso lo vamos a terminar los argentinos, los nacionalistas argentinos.
Para ir concluyendo ya, me gustaría que también dejar en claro que el nacionalismo argentino tiene características muy distintas a cualquier otro nacionalismo. Y no porque nosotros seamos mejor o seamos peor, sino que cada país puede tener su nacionalismo, pero lo va a tener en base a las experiencias vividas. Y ahí es donde viene el concepto de un pueblo que forma una nación, un pueblo que tuvo las mismas vivencias y que ha formado una nación. Si hubiese quizás lo haya, no lo sé, pero si hubiese un nacionalismo en México, yo creo que estaría inspirado en las acciones de Pancho Villa. Me parece que podría llegar a ser por ese lado. Si hubiera un nacionalismo, que lo debe haber o no, de hecho hay un nacionalismo en Ucrania, quizás lo tiene a ese nacionalismo apoyado doctrinariamente sobre sus vivencias personales como país, ¿no? En el caso de la Argentina, bueno, tenemos mucho por decir somos nacionalistas. ¿Por qué? Porque tuvimos un San Martín que cruzó los Andes y liberó a 3 países. Porque tuvimos un Belgrano que sin nada se fue a combatir a los realistas para el norte. Tuvimos un almirante Brown, tuvimos un Buchar, que después de la Revolución de Mayo salió y a imponer quiénes éramos los argentinos en el mundo. Incluso liberó a muchos esclavos que venían en barcos, que los traían para ser comercializados. Gracias a Buchar, ustedes podrán ver que las banderas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, si no me equivoco, son muy parecidas a la Argentina. Y eso fue gracias a Buchar, porque nos ayudó a liberarse de los realistas. Después comenzaron a haber otras vivencias. Bueno, vino Rosas. Los ingleses jamás tuvieron a alguien que les tuvo en el siglo XIX que les trajera tantos problemas a sus ámbitos de conquista. Incluso el mismísimo Liniers, antes de que fuéramos país. Después vino un Perón en su primera y segunda presidencia, que hizo el programa de industrialización más grande que se conozca por lo menos en Sudamérica. Te puede gustar o no Perón, eso es otra cosa, pero la historia ya te lo dice, te lo está diciendo y hay que acatar la historia, porque en base a eso se forma nuestra doctrina. Tuvimos la guerra de Malvinas. ¿Alguien se iba a atrever a desafiar a los ingleses? Galtieri lo hizo. Vos me podrás decir, Galtieri era del proceso, era militar. Pero hizo cosas por el nacionalismo como la gesta de Malvinas, porque eso no se puede discutir. Entonces no seamos hipócritas. Hipólito Yrigoyen, que era radical, no tuvo un acto de nacionalismo creando YPF y yacimientos carboníferos fiscales con el general Mosconi. Humberto Illia, que también era radical, no tuvo un hecho de nacionalismo en esa insistencia tan feroz que tuvo de meter la cuestión Malvinas en la agenda de descolonización de la ONU y de plantarse a los laboratorios y decir no vamos a pagar todo lo que es el tema de las patentes medicinales. Esos son actos de nacionalismo y hay que tenerlos en cuenta para evaluar todo tal cual es y no caer en fanatismos. Después de Malvinas, los movimientos carapintadas no fueron nacionalismo, no venían advirtiendo lo que hoy estamos viviendo y con lo que vamos a tener que luchar.
Quizás haya muchos de ustedes que me estén viendo y pregunten, ¿para dónde patea Raúl? No, yo pateo para el lado del nacionalismo, ¿eh? Y la historia es una, no se la puede cambiar, no hay forma de cambiarla, porque ya sucedió y porque hay que razonarla la historia. Por más que vengan algunos que otros historiadores de estos nuevos que han aparecido, que traen cosas medias extrañas, la historia ha sido una, la historia argentina, y eso hace que los nacionalistas tengamos que tomar todos esos hechos, tengamos que tomar el espíritu de los hombres que encarnaron esos hechos. Y que tengamos que aprender de todo lo que los enemigos de la patria hicieron en contra de estos hombres, de todo su gobierno, para revertir las cosas. Pero en la historia no lo van a poder revertir. Y es ahí donde los nacionalistas tenemos que estar no solo prevenidos, sino también con el espíritu de decir, hacemos las cosas y las hacemos en beneficio del pueblo. Bueno, les dije que el programa de hoy era improvisado por el problema este que tuvo Miguel García con internet allá en Neuquén. Iba a ser un programa más corto. De todas formas, el programa con Miguel García lo vamos a hacer en otro momento. Nos va a contar la realidad de Neuquén. Neuquén, donde está Vaca Muerta. Neuquén, donde hay lugares donde los mapuches creen ser los dueños del territorio. Esta suerte de pueblo invasor que se cree originario. No sé, originario de qué, porque si hubiera un dinosaurio tendría que ser, bajo esos conceptos, el dueño de todo porque estuvo antes que nosotros. Y la cuestión es muy distinta. Es ahora. Ahora somos la República Argentina y esto es la República Argentina. Y como pueblo, volviendo al concepto de pueblo que formó una nación, no tiene por qué tolerar a invasores. Como los ingleses también, por supuesto, ¿no? Y otros grupos que si bien no tienen bandera, pero que están ahí jugando para quedarse con una porción de la torta. Me refería a Neuquén, les decía, esta provincia que tiene yacimiento como Vaca Muerta, que tiene producciones frutihortícolas bastante buenas, de excelente calidad. Hay que cruzar de Cipolletti en Río Negro a la ciudad de Neuquén. Y el aroma a manzana, a pera, que hay es realmente muy lindo. Estas cosas que se dan en la patria, que por ahí alguien que está en las grandes ciudades no lo entiende, no lo ha vivido. Pero tenemos una realidad los argentinos que tenemos que compartirla, hacerla llegar a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, mejor dicho, y comenzar a tenerla como que es nuestra. Y de ahí estoy seguro que evaluando todas esas vivencias, evaluando el espíritu de hombres que encarnaron la historia y teniendo como meta el bienestar del pueblo, entonces ahí vamos a poder encarar un nacionalismo. No sin doctrina. O sea, nuestra doctrina tiene que ser Dios, patria y hogar. Entonces, señores, señoras y señores, tenemos que pensar en nuestro país. Tenemos que olvidarnos de fracasos de derecha o de izquierda. Nos olvidemos de todo eso. Empecemos a pensar en nosotros. Empecemos a pensar que está la posibilidad de que votemos al nacionalismo. Y ahí es donde el Frente Patriota va a estar presente. Con Alejandro Biondini en el cargo para el año 23.
como presidente. Y habrá varios referentes en las provincias para llevar adelante la gobernación. Pero no nos adelantemos. Se vienen las elecciones en un año. Van a ser elecciones parlamentarias. Y ahí es donde ya tiene que estar el espíritu nacionalista de cada uno de ustedes para votar a los representantes del pueblo que invoquen el nacionalismo. Se lo dejo para que lo piensen. Yo me despido. Espero haber estado a la altura de esta emisión de emergencia que tuvimos que hacer. Y los invito a que cada vez que piensen que alguien que viene entonando canto de sirena para la derecha o para la izquierda, lo haga, piensen con su propio sentimiento y razonen. Ahí es donde va a surgir el nacionalismo. Y estoy seguro que se van a parar y van a decir, viva la patria, porque así es como debemos obrar. Así es como obran los países más avanzados, que tienen otro tipo de destino y al cual nosotros tenemos que aspirar con un destino propio, pero para bien de todos nosotros. Les doy las gracias, por mi parte nada más. Un saludo a todos y nos vemos el próximo fin de semana, el próximo sábado. Vamos a estar hablando con la gente de Mendoza nuevamente, así que los esperamos en Desde el Interior. Nada más, muchas gracias. Hasta la próxima. Mira qué lindo su país, paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí.